Rudolf Steiner. La filosofía de libertad es un libro publicado en 1894 que constituye al trabajo filosófico fundamental de Rudolf Steiner. Es obvio que no puede ser libre una persona que no sabe por qué actúa. Pero, ¿cómo? Pero, ¿qué diremos de los actos cuya motivación conoce? Con este planteamiento, Rudolf Steiner subordina la cuestión del libre albedrío a un problema cognitivo previo a la acción. El libro se estructura en dos partes: la ciencia de la libertad y la realidad de la libertad. En la primera, Steiner expone su epistemología y en la segunda analiza las distintas motivaciones que llevan a una acción, concluyendo que el hombre no es de primeras ni un ser libre ni un ser contingente, sino que está en todo momento en camino hacia la libertad y en la posibilidad de ella. En 1894, antes de que se produjese la rebelión fenomenológica de Husserl y la vitalista de Ortega, fue publicada la filosofía de la libertad. En este sentido, fue una obra prematura, nacida a contrapelo de su tiempo. Rudolf Steiner parte en su epistemología del estudio introspectivo de la observación y el pensamiento como facultades humanas. La primera observación que hacemos sobre la vida, perdón, la primera observación que hacemos sobre el pensamiento es que es el elemento inobservado de nuestra vida. Quiere decir que en nuestra vida cotidiana encontramos los pensamientos como algo hecho y terminado, porque mientras miramos solo somos conscientes del objeto que miramos y no de la actividad que el pensamiento realiza al mirar. Mirar el pensamiento mientras miramos el mundo es el punto de partida de la filosofía de Rudolf Steiner. A partir de ahí, describe el pensamiento como una actividad espiritual basada en sí misma. La realidad de la libertad se centra en el problema del libre albedrío. Steiner divide inicialmente estos en los dos aspectos de la libertad, del pensamiento y de la libertad de la acción. Él discute que la libertad interna está alcanzada cuando tendemos un puente sobre el boquete ante nuestras impresiones sensoriales, que reflejan el aspecto externo del mundo, y nuestros pensamientos, que nos dan el acceso a la naturaleza interna del mundo. La libertad externa es lograda absorbiendo nuestros hechos con la imaginación moral. Steiner apunta a demostrar que estos dos aspectos de la libertad interna y externa son integrales el uno al otro y que la libertad verdadera será alcanzada solamente cuando se unan. La filosofía de la libertad, fundamentos de una concepción moderna del mundo, de Rudolf Steiner. Traducción Blanca S. de Muniain y Antonio Arexábal. Antes de empezar con el índice, comparto rápidamente el enlace de este directo al grupo de Tanque de Pensamiento Latinoamericano para que nos acompañen. Y después de esto, leo de corrido el libro, sin interrupciones. Índice, página de créditos. Índice, introducción, prefacio para la nueva edición de 1918. La ciencia de la libertad. Capítulo 1. El actuar humano consciente. Capítulo 2. El impulso fundamental hacia la ciencia. Capítulo 3. El pensamiento al servicio de la comprensión del mundo. Capítulo 4.
el mundo como percepción. Capítulo 5, la comprensión del mundo. Capítulo 6, la individualidad humana. Capítulo 7, ¿existen límites del conocimiento? La realidad de la libertad. Capítulo 8, los factores de la vida. Capítulo 9, la idea de la libertad. Capítulo 10, la filosofía de la libertad y el monismo. Capítulo 11, la finalidad del mundo y de la vida humana, el destino del ser humano. Capítulo 12, la imaginación moral, darwinismo y moral. Capítulo 13, el valor de la vida, pesimismo y optimismo. Capítulo 14, individualidad y especie. Cuestiones finales. Las consecuencias del monismo. Primer apéndice. Suplemento para la edición de 1918. Portada. La filosofía de la libertad. Podemos ver a Rudolf Steiner en esta ilustración. Fundamentos de una concepción moderna del mundo. Resultados de una observación introspectiva según el método de las ciencias naturales. La filosofía de la libertad. Introducción. La filosofía de la libertad. Introducción. Es sin duda una labor atrevida el intentar ser fiel al pensamiento original de esta obra, no por la simple traducción de términos de un idioma a otro, sino por la misma naturaleza del pensamiento vivo que en ella quedó implícito. Algunos de los conceptos necesitan de una connotación mucho más activa que los que acostumbramos a utilizar en filosofía. Así, por ejemplo, la expresión el pensar frente a pensamiento intenta dar al primero un sentido más activo y menos terminado. La volición o el querer intentan abarcar el observable acto de querer algo, frente a la mera voluntad de sentido tan ambiguo en español. Por otro lado, se ha sustituido fantasía moral por imaginación moral. Hay razones, no solo en español, para ello. George Adams, Owen Barfield y otros apuntaron a ese cambio también en la versión inglesa, pues fantasy en alemán no tiene la connotación de ensueño que tiene fantasy en inglés, o la que tiene fantasía en español. Las primeras traducciones inglesas llevaron a moral fantasy, pero cuanto más se profundizó en la obra de Steiner, también decidió cambiarse. Michael Wilson. Para Rudolf Steiner Press, en 1964, explica razones de este tipo, pues Fantasie and Imagination en alemán son totalmente sinónimos, y la cultura centroeuropea, por tradición, no ve como en la inglesa o la latina un mundo fantasioso de ensueño. Lo aprende con las alas de una imaginación más creadora. Nosotros o los anglosajones tenemos una connotación mucho más alucinógena. En obras posteriores de Steiner se desarrolla esa captación imaginativa como una etapa de conocimiento espiritual. Así, imaginación coincide con sus definiciones y contextos con aquellas que vieron más tarde en la construcción de la antroposofía. Se incluye un pequeño comentario al final del capítulo 7. Se ha creído conveniente incluirlo por dos afirmaciones sobre la física de finales del 19, una en el texto original y otra en la amplificación de 1918. Aparentemente parecen ambiguas. Pueden bien ser mal interpretadas por gente con afinidad al pensamiento científico. En esa época se derrumbó completamente la mecánica clásica. En 1894, cuando Steiner habla de la física antigua, y en 1918, cuando habla de electromagnetismo y campos, se ha producido un poco más de 20 años una revolución
sin precedentes en las ciencias, solamente comparable a la revolución copernicana. Ello dio lugar al nacimiento de la teoría de la relatividad y a la mecánica cuántica. Estas se sumaron así en el campo de las ciencias a una nueva cosmovisión que Steiner analiza desde el punto de vista de esta filosofía de la libertad, en una obra posterior, Los enigmas de la filosofía, una nueva visión que tanto influyó en otros campos de la vida artística y cultural, desde Mahler a Schönberg a Alan Berg, en música desde Kandinsky a Joseph Beuys, en artes plásticas hasta Michael Ende, Albert Schweitzer o Constable, muchos otros. Parece que los baches pasados por la civilización occidental en el siglo más sangriento de nuestra historia comienzan a desvanecerse y nos vamos despertando del sueño a que nos llevaron los acontecimientos. Ahora que una nueva visión introspectiva vuelve a sacudir la vida científica y cultural, esta filosofía de la libertad es, sin duda, una actualidad en el campo de la evolución de la conciencia. Antonio Arexbahala. Antonio Arexbahala. No, no es verdad, es Antonio Arexbala. Pamplona, septiembre de 1999. La filosofía de la libertad. Prefacio. Versión revisada por la edición de 1918 del prefacio de la edición original de 1894. A continuación, se reproduce en lo esencial lo que figuraba, como una especie de prefacio, en la primera edición de este libro, pero como más bien expresa mi forma de pensar al escribir el libro hace 25 años, sin que afecte directamente su contenido, lo incluyo aquí como apéndice. No quisiera omitirlo totalmente, porque siempre surge de nuevo la opinión de que tengo algo que ocultar de mis primeros escritos, debido a mis trabajos posteriores sobre la ciencia espiritual. Nuestra época solo puede encontrar la verdad en lo profundo del ser humano, de los dos conocidos caminos de Schiller. El segundo se reconoce superior a la actualidad. Ambos buscamos la verdad. Tú fuera, en la vida, yo dentro, en el corazón, y así la encontraremos sin duda cada uno. Si el ojo está sano, encontrará fuera el Creador. Si está sano el corazón, reflejará en su interior al mundo. Una verdad que nos llega desde fuera lleva siempre el sello de la incertidumbre. Solo podemos creer aquello que le aparece a cada uno de nosotros como verdad en su propio interior. Solamente la verdad puede darnos seguridad en el desarrollo de nuestras fuerzas individuales. A quien la duda le tortura, tiene paralizadas sus fuerzas. En un mundo que le resulta enigmático, no puede encontrar una finalidad en su actividad. Ya no queremos solamente creer, queremos saber. La creencia exige la aceptación de verdades que no podemos comprender totalmente, pero lo que no comprendemos completamente va en contra de lo individual que desea vivir todo en lo más profundo de su ser. Solamente nos satisface el saber que no se somete a ninguna norma exterior, sino que surge de la vida interior de la personalidad. Tampoco queremos un saber que ha quedado congelado para siempre en reglas doctrinarias y guardado en compendios valederos para todos los tiempos. Cada uno de nosotros exige el derecho de partir de sus experiencias inmediatas y de sus vivencias personales y ascender a partir de ahí al conocimiento del universo todo. Aspiramos a un saber seguro, pero cada uno a su manera. Nuestras doctrinas científicas no deben tampoco formularse como si fuera obligación absoluta reconocerlas. Actualmente nadie daría a un escrito científico un título como el de Fichte, exposición diáfana para el público general sobre la verdadera naturaleza de la filosofía moderna, un intento de hacer comprenderla al lector. Hoy día nadie debe ser forzado a comprender. No exigimos ni reconocimiento ni acuerdo de quien no tenga una necesidad especial e individual de formarse una opinión. Ni siquiera al ser humano inmaduro, al niño. Queremos ya inculcarle conocimientos,
sino que intentamos desarrollar sus facultades para no tener que forzarle a comprender, sino que quiera comprender. No me hago ninguna ilusión con respecto a esta característica de mi tiempo. Sé cuánto formalismo impersonal existe y se generaliza, pero sé también que muchos de mis contemporáneos intentan dirigir su vida en el sentido indicado. A ellos quisiera dedicar este libro. No pretende indicar el único camino posible hacia la verdad, sino describir aquel que ha tomado uno que aspira a la verdad. Este libro conduce primero a campos abstractos donde el pensar ha de trazar contornos precisos para poder obtener posiciones seguras, pero a partir de los conceptos áridos se conduce al lector también a la vida concreta. Estoy convencido de que también es necesario elevarse a la región etérea de los conceptos si se quiere experimentar la existencia en todos sus aspectos. Quien solo sabe gozar por medio de los sentidos no conoce lo más exquisito de la vida. Los maestros orientales hacen llevar a sus discípulos una vida ascética y de renuncia durante años, antes de impartirles su propia sabiduría. El occidente ya no exige ejercicios de devoción ni una vida ascética para acceder a la ciencia, pero sí la voluntad sincera es sustraerse durante un breve tiempo a las impresiones inmediatas y entregarse a la esfera del pensar puro. Las esferas de la vida son muchas. Para cada una se ha desarrollado una ciencia específica, la vida misma. Sin embargo, es una unidad. Y cuanto más intentan las ciencias profundizar en campos concretos, más se alejan de la visión del universo como un todo vivo. Tiene que haber un conocimiento que busque en las distintas ciencias los elementos que conduzcan al hombre una vez más a la plenitud de la vida. El especialista científico desea obtener por medio de sus conocimientos una conciencia del mundo y de sus procesos. El objeto de este libro es filosófico. La ciencia misma debería llegar a ser orgánica y viva. Las distintas ciencias son pasos preliminares de la ciencia a la que se intenta llegar aquí. Una relación similar domina en las artes. El compositor trabaja sobre la base de la teoría de la composición. Esta se compone de una suma de conocimientos, cuyo dominio es condición imprescindible para componer. Al componer, las leyes de la teoría de la composición se emplean al servicio de la vida, de la verdadera realidad. Exactamente en el mismo sentido es la filosofía un arte. Todos los verdaderos filósofos fueron artistas del pensar. Para ellos, las ideas humanas fueron su material artístico y el método científico su técnica artística. El pensar abstracto adquiere así vida concreta, vida individual. Las ideas se convierten en potencias de la vida. No tenemos entonces solamente un conocimiento de las cosas, sino que convertimos el conocimiento de un organismo real que se gobierna así sobre la mera recepción pasiva de verdades. Cómo se relaciona la filosofía como arte y la libertad del hombre, qué es la libertad, y si participamos o podemos llegar a participar de ella. Esta es la cuestión principal de este libro. Todas las demás consideraciones científicas solo aparecen aquí porque en último término aclaran aquellas cuestiones que, en mi opinión, atañen más directamente al hombre. En estas páginas se ofrece una filosofía de la libertad. Toda ciencia sería únicamente una satisfacción de la mera curiosidad ociosa si no aspirase a elevar el valor de la existencia de la personalidad humana. Las ciencias solo adquieren verdadero valor al exponer la importancia de sus resultados para el ser humano. El objetivo último del individuo no puede ser el ennoblecimiento de una facultad específica del alma, sino el desarrollo de todas las facultades latentes en nosotros. El conocimiento solo tiene valor si contribuye al desarrollo de todas las facultades de la naturaleza humana total. Este libro, por tanto, no concibe la relación entre la ciencia y la vida de tal manera que el hombre haya de someterse a la vida y poner sus fuerzas a su servicio, sino en el sentido de que domine
el mundo de las ideas con el fin de utilizarlo para sus fines humanos, que trascienden los meramente científicos. El hombre tiene que ser capaz de enfrentarse a la idea, vivenciándola, si no, cae bajo su esclavitud. Vamos a continuar con la filosofía de la libertad, prefacio para la nueva edición de 1918, en el capítulo 2 de esta serie,